Muy bienvenidos al módulo número 8 de este clase de introducción al Evangelio según San Marcos. En este módulo tratamos de los eventos de la Semana Santa, la Última Cena, la Pasión, la Crucifixión, también la Resurrección, la tumba vacía, los eventos del Triduo Pascual. Empezamos así, de manera sin música, un poco más serenos que en los demás módulos, porque pues son los eventos centrales de nuestra fe, empezando con estos planes para el arresto de Jesús en el capítulo 14. Estamos aquí 2 días antes de la fiesta de la Pascua judía, fiesta que celebraba la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Esta Pascua es una de las fiestas más grandes para los judíos. Era una de las fechas en que se requería que los adultos fueran al peregrinaje a Jerusalén. Los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, por esa razón querían apresurarse y arrestar a Jesús antes de esta fiesta de la Pascua, ya que con la fiesta vendrían miles de peregrinos a Jerusalén. Y pues dada la popularidad de Jesús como predicador, como profeta, pues se volvería difícil el arrestarlo durante este tiempo festivo. En el siguiente pasaje tenemos esta mujer que perfuma a Jesús. En cumplimiento con las palabras de Jesús, los cuatro evangelistas mencionan este pasaje. La unción con el perfume es un gesto profético que de cierta manera anticipa la muerte de Jesús. Como ya lo hemos mencionado, la unción es algo que designa a Jesús como sacerdote, profeta y rey. Como lo vemos en el Antiguo Testamento, estos 3 personajes eran ungidos. Nosotros también, a través de nuestro bautismo, participamos en este triple ministerio de Jesús como sacerdote, profeta y rey. El aceite que se usa es un aceite muy caro, apuntando a esa generosidad de este gesto de la mujer. Y incluso el hecho de haber quebrado el frasco indica que todo el aceite va a ser usado, no se reserva nada. Y esto nos puede llevar nosotros a una reflexión también. ¿Qué unción nosotros le ofrecemos a Jesús? ¿Qué aceite? ¿Qué unción? ¿De lo mejor de nosotros o de lo barato? Debemos nosotros ofrecer el aceite perfumado de nuestras buenas obras, de nuestro sacrificio, de nuestro amor por los demás. En el siguiente pasaje vemos la traición de Judas. Estamos en el capítulo 14, versículo del 10 al 11. Y contrastado, ¿no?, con la acción generosa y amorosa de la mujer que unge a Jesús, tenemos aquí la traición de uno de los 12, Judas. Y vemos aquí cómo le ofrecen dinero por su acción, lo que nos dice que sus acciones son motivadas por la ambición. Y nosotros también tenemos que cuidarnos viendo este pasaje, de que el deseo de tener riquezas, el deseo de tener poder, no nos ciegue a nosotros también como lo hizo Judas. Esta ambición no lo deja ver a Jesús por quien es, verdadero Dios, verdadero hombre. El pecado, la ambición también nos pueden llevar a nosotros a hacer cosas terribles. Enseguida tenemos el pasaje de la Cena del Señor. Estamos en el capítulo 14, versículo 12. Algo que vemos este pasaje en los 3 evangelios sinópticos. También San Pablo nos deja testimonio de esta última cena. Jesús da las órdenes un tanto en secreto, quizás para impedir que Judas realice su acto de traición precisamente durante la cena. Era algo que estaba dentro de su plan, que él quería realizar. Y vemos también, podemos detectar cómo con las palabras de Jesús, de la manera en que él nos indica quién lo va a traicionar, de cierta manera son palabras que invitan a Judas al arrepentimiento por el hecho de que pues no lo menciona por nombre, quizás para no avergonzarlo. Y esta traición por uno de los 12 discípulos también nos debe recordar nosotros mismos, no por conocer a Dios, no por conocer a Jesús, pensemos que nosotros estamos inoculados contra el pecado, como que al nosotros ser servidores,
Al nosotros estar en algún ministerio, no lo vamos a traicionar nunca. Veamos el ejemplo de Judas, que estando ahí al lado de Jesús, pudo por esa ambición, por el pecado, caer en este gran pecado. Y es una muy triste acción la de Judas, que específicamente durante una comida, un acto tan familiar, tan íntimo, estas comidas, como vemos como Jesús a través de estos eventos tan íntimos de las comidas realiza su ministerio. En los evangelios las comidas son escenario de conversaciones, de encuentros, es la manera en que Jesús se acerca a la gente. Y también dentro de este marco está el pasaje de la institución de la Eucaristía. La Iglesia ve en estos eventos estas palabras de Jesús: hagan esto en memoria mía, que aquí también lo tenemos en el Evangelio de Marcos como la institución de la Eucaristía, así como también la institución del sacerdocio. Para que se pudiera realizar este evento habría que tener un sacerdocio que lo realizara. Vemos cómo Jesús tomó pan, un acto que nos recuerda las multiplicaciones de los panes que habíamos considerado antes aquí en el Evangelio de Marcos. La bendición, que es un acto de acción de gracias, un acto de alabanza a Dios, algo que los judíos realizaban antes y después de las comidas, algo que también nosotros debemos hacer, ¿verdad? Las acciones de partir y repartir el pan son las acciones que el padre de familia realizaría en una cena de Pascua. Y las palabras de Jesús, que la Iglesia reconoce como la institución de la Eucaristía, realzan el sacrificio de Jesús. Él se da totalmente. Tomen, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Enseguida tenemos este anuncio de cómo Pedro le negaría, capítulo 14, versículos 26 al 31. Jesús sabe lo que va a suceder. Él sabe que será traicionado por sus seguidores. Él sabe de su debilidad, de la nuestra también. Y aún así Él siempre nos invita a servirle, siempre Él está dispuesto a perdonarnos. Para los lectores de Marcos, esto también podría reflejar los procedimientos judiciales romanos que los menciona el historiador Plinio, donde a los cristianos se les preguntaba 3 veces si eran cristianos. Y aquí lo vemos con Jesús, la manera en que Pedro lo va a negar, preguntándole 3 veces. Estos procedimientos entonces son parte de la historia jurídica. Y el día de hoy también cabe preguntarnos nosotros mismos: ¿damos nosotros testimonio de nuestra fe como cristianos o nos escondemos? ¿O también de repente negamos a Jesús como lo hizo Pedro, como lo hicieron los otros discípulos al darle la espalda? Enseguida tenemos el pasaje de Jesús en oración en el Getsemaní, en el huerto de los olivos. Y Jesús, a través de los evangelios, nos enseña cómo debemos orar siempre, sobre todo en los momentos más difíciles. Este pasaje de Marcos subraya también el sufrimiento, la humanidad de Jesús. Mucha gente piensa que Jesús soportó todo su sufrimiento de la pasión porque era Dios. No es así. Esto es muy equivocado. Jesús, como nos cuenta San Pablo, hizo a un lado su divinidad. Se humilló, se hizo como nosotros, se hizo esclavo por nosotros. Si Jesús pudo soportar toda su pasión, fue por su amor, fue por su adhesión, su apegamiento a la voluntad del Padre. Apegamiento que humanamente se logra únicamente, como vemos aquí, por la oración. Así que, hermano y hermana, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, tenemos que estar unidos a Él a través de la oración. Y la oración de Jesús, que vemos aquí en el versículo 32, del 32 al 42 de este capítulo 14, la oración de Jesús, como vemos también en Mateo y Lucas, es una oración filial. Jesús es el Hijo del Padre. Por lo tanto, Jesús ora a Dios dirigiéndose a Él como Padre. Padre mío, para ti todo es posible, líbrame de este trago amargo. Y entonces nosotros también esta misma confianza filial debemos tener, nosotros también que somos hijos adoptivos del Padre por nuestro bautismo, también debemos de orar de esta manera con esta confianza.
Dice Jesús, manténganse despiertos y oren. Para mantener nuestra relación con Dios debemos nosotros de estar alertas, debemos evitar el pecado, las tentaciones. Pero eso no es suficiente. Forzosamente hay que orar. Por nuestras fuerzas únicamente, solamente por nuestras fuerzas, no podemos superar las embestidas del enemigo en la tentación. Seguida tenemos el arresto de Jesús, comenzando en el versículo 43. Jesús es arrestado, él no ofrece resistencia alguna, como lo había predecido el profeta Isaías en uno de los pasajes del siervo sufriente, que nos dice en su capítulo 53. Fue oprimido y él se humilló, y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado, y como oveja que antes los que los trasquilaban está muda, tampoco él abrió la boca. Hablándonos de esa mansedumbre, de la manera en que iba a ser llevado Jesús. Uno de los discípulos intenta parar interviniendo con la espada, intenta parar violencia con violencia, pero esta no es la voluntad de Dios, esto no es lo que Dios quiere. Jesús no quiere que actuemos de esa manera, sino más bien en caridad, en misericordia, en amor. Vemos en el versículo 49 como lo que está sucediendo aquí, su arresto, esto es para que se cumplan las escrituras. Esto no sucede por coincidencia, por error, por calamidad, no, se está cumpliendo aquí el plan de Dios para nuestra salvación. La mayoría de los biblistas concuerdan que ese pasaje tan misterioso, versículos 51-52 de este joven cubierto con la sábana, están de acuerdo muchos que eso se refiere, es una nota autobiográfica, que Marcos es ese joven que abandonó a Jesús, que salió corriendo cuando fue el apresado. Ahora tenemos Jesús ante el Sanedrín, ante esta Junta Suprema de los Judíos, el Sanedrín, que era el equivalente, vamos a ponerlo así de esa manera, de la Suprema Corte de Justicia para los judíos. El Sanedrín estaba compuesto de 3 grupos mencionados ahí: los sumos sacerdotes, los ancianos, los escribas. Y durante el tiempo de Jesús, en realidad, este Sanedrín, esta junta, era efectivamente la junta gobernante que llevaba las riendas del gobierno. El Sanedrín, a través de falsos cargos, buscan condenar a Jesús. Pero debido a que los testigos no concuerdan en su testimonio, no llegan a condenarlo. Jesús, a través de este proceso, a través de este juicio falso, él permanece en silencio. No es sino hasta que el sumo sacerdote lo confronta directamente, preguntándole si él era el Mesías, que Jesús contesta afirmativamente. Y es de esta manera, declarando la verdad, que condenan a muerte a Jesús. Ese rasgarse de las vestiduras, un gesto típico de un judío al oír una blasfemia. Enseguida tenemos las negaciones de Pedro, que ya habían sido profetizadas por Jesús. En contraste con la valentía de Jesús, Marcos nos muestra a un Pedro pues un tanto cobarde, un tanto patético. Y el que era antes tan entusiasta, ¿no? Pedro había tenido esas intervenciones que decía que él iba siempre a seguir a Jesús, pues ahora lo sigue a la distancia. Y muchos cristianos también seguimos a Jesús únicamente cuando nos va bien. Pero apenas llega la enfermedad, apenas nos comienza a ir mal, y ya también actuamos como Pedro y abandonamos a Jesús. Este pasaje nos enseña que aún después de caer en el pecado, si nos arrepentimos, si enmendamos nuestro camino, Dios nos perdona y nos restaura también. La única diferencia entre Judas y Pedro, hay que tenerlo en cuenta, es el arrepentimiento. Ambos negaron, ambos traicionaron a Jesús, pero es el arrepentimiento de Pedro que lo separa de Judas y hace de Pedro un gran santo. Hay que tener eso siempre muy presente. Siguiente pasaje, tenemos a Jesús ante Pilato en el inicio del capítulo 15. Estamos ahora en la mañana. Los eventos del arresto y el primer juicio ante el Sanedrín ocurren la noche anterior.
Hay una segunda reunión del Sanedrín, ahora con el propósito de entregarlo a Pilato, el gobernador romano, quien tendría que ratificar la pena de muerte y llevarla a cabo. Una vez más, a través de esos eventos, Marcos nos muestra a un Jesús recogido, sin contestar las acusaciones en su contra, salvo cuando Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? A lo que Jesús contesta: tú lo has dicho. Y su transferencia a las autoridades romanas cumplen lo que Jesús profetizó la tercera vez que anunció su muerte, cuando dice: miren que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Esto pasó en el capítulo 10, versículo 33. Y enseguida tenemos la sentencia a muerte. Había una costumbre en aquel entonces de liberar a un preso por la fiesta de Pascua. No muy diferente de lo que hacen, por ejemplo, los presidentes aquí en este país de Estados Unidos, cuando al concluir su término entregan perdones y liberan a presos de la cárcel. Pilato propone la opción a quién quieren liberar, a Barrabás o a Jesús. El Papa Benedicto XVI nos ofrece una interesante reflexión en su libro Jesús de Nazaret. Él nos enseña que este nombre de Barrabás significa hijo del padre, Bar Abbas. Entonces, este pasaje nos enseña cómo Pilato le está dando la elección entre un falso hijo del padre, Barrabás, y el verdadero hijo del padre, Jesús. Barrabás, irónicamente, él sí que era culpable de muchos de los crímenes que a Jesús le achacaban. Barrabás sí era un revolucionario. Entonces la gente, y más bien incitada por sus líderes, ellos eligen al falso Mesías. Pilato, como Herodes cuando ejecutó a Juan el Bautista, se muestra también muy débil de carácter. Él sabía que Jesús era inocente, y aún así lo entrega a los soldados para ser azotado y después ser crucificado. Al llevárselo, los insultos continúan por parte de los soldados, las vestiduras, la corona de espinas, los golpes, los escupitajos. Tenemos ahora el pasaje de la crucifixión. Vemos como Jesús, debilitado por el cruel castigo de los azotes, se hace necesario que ahora los romanos prendan a alguien para ayudar a Jesús a cargar su cruz. San Marcos aquí se detiene por un momento para decir quién era esta persona, este Simón de Cirene. Fue padre de Alejandro y Rufo. Parecería ser que Rufo, o en otras traducciones Rufus, años después, se mudó con su madre a Roma. San Pablo les envía saludos afectuosos en su carta a los romanos. Podemos verlo en esto en el capítulo 16, versículo 13 de la carta a los romanos. Y parecería ser razonable imaginar que Simón se sintió víctima de ser forzado a hacer una obra tan desagradable, pero el contacto con Jesús y Jesús y su Santa Cruz, esa cruz que sería el altar donde él iba a ser sacrificado. Ante esta visión del sufrimiento y la muerte de Jesús, debió de haber tocado el corazón de Simón. Y aunque en un principio él fue indiferente, cuando salió de ahí estaba cambiado. Él se convirtió en discípulo de Cristo. Jesús le había recompensado ampliamente su ayuda. ¿Y con qué frecuencia sucede que la providencia divina, a través de algún incidente, algún percance, nos coloca cara a cara con el sufrimiento y provoca en muchos de nosotros una conversión más profunda? Una cosa a reflexionar es que, aunque nuestro Señor se entrega voluntariamente a su pasión, Él también acepta la ayuda de Simón de Cirene. Esto nos indica que Jesús es quien nos salva, sí, pero también requiere de nuestra cooperación. En el Cristo cargando con la cruz, San Jerónimo ve otros significados, ve el cumplimiento de la figura de Abel en el Antiguo Testamento, víctima inocente, y también en particular la figura de Isaac en el libro de Génesis, capítulo 22, quien carga la madera para su propio sacrificio. Vemos aquí cómo le ofrecen a Jesús vino mezclado con mirra, pero no lo toma. El rechazo de Jesús
se atribuye generalmente a su deseo de entrar lo más plenamente posible en la experiencia del sufrimiento. Algunos intérpretes apuntan al voto, la promesa que hizo Jesús en la última cena de no beber vino hasta aquel día en que lo bebo nuevo en el reino de Dios. La repartición de sus vestidos, esta acción de los soldados nos recuerda al Salmo 22, versículo 18. Dividen entre sí mis ropas y echan suertes por mi ropa. En el siguiente pasaje tenemos la muerte de Jesús. Estamos en el capítulo 15, versículo 33 al 41. Al llegar el mediodía, nos indica Marcos. Marcos, de cierta manera, divide su cronología de la pasión en grupos, en secuencias de 3 horas. Temprano, a las 6 de la mañana, como vemos al principio del capítulo 15. La tercera hora vendría siendo las 9 de la mañana, la crucifixión. La sexta hora sería el mediodía, cuando viene la oscuridad, de acuerdo a Marcos, en el versículo 33 de este capítulo 15. La novena hora del día es las 3 de la tarde, la muerte de Jesús, versículo 34. Y ya la tarde sería las 6 de la tarde, donde se realiza su entierro. La oscuridad, respuesta del cosmos, del universo. El cosmos se une en el lamento por el Hijo de Dios. Y esto es profetizado en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, el profeta Amós, versículo 9 y 10 del capítulo 8. En aquel día, dice el Señor, haré que el sol baje al mediodía y oscurezca la tierra en plena luz del día. No hay que pensar que las palabras de Jesús, Eloí, Eloí, lema sabactani, son palabras de desolación al verlo todo perdido. No, eso no es así. Estas palabras son el principio del Salmo 22. Jesús está orando en su agonía. El rasgamiento del velo del templo es interpretado como simbólico de que con la muerte de Jesús los sacrificios del templo han llegado a su fin. El centurión es el primero aquí que reconoce en la muerte quién es Jesús. Irónicamente, no son sus discípulos, no son personas cercanas a él, sino el centurión. Alguien no judío es el primero en reconocerle. Enseguida Jesús es sepultado. Y vemos en este pasaje que no es uno de los apóstoles de Jesús quien se encarga de los arreglos para sepultarle, sino José de Arimatea, un miembro del Sanedrín, que de acuerdo que lo que nos cuenta Lucas, capítulo 23, él no había consentido a la decisión de condenar a Jesús. Muchos biblistas suponen que José de Arimatea es ese escriba que no estaba lejos del reino de Dios, quien Jesús alaba en el capítulo 12 de este evangelio. De acuerdo al evangelio de Juan, fue Nicodemo quien le asistió en esta labor. Y es de admirarse su fe y su piedad. José de Arimatea estaría poniendo en juego su posición. Con su propio dinero compra el lino con el que desenvolvería a Jesús y coloca su cuerpo en su propia tumba. Él realiza este servicio inmediatamente después de los penosos eventos de la pasión, antes de la gloriosa resurrección de Jesús. Esto nos muestra una gran fe. Pilato se admira de que Jesús haya muerto tan rápido, ya que usualmente los condenados a sufrir de la crucifixión muchas veces podían durar hasta varios días sufriendo ese tormento antes de que finalmente sucumbieran a la muerte. Pasado el día de reposo, y hay que recordar que en la estimación de los judíos y también para nosotros litúrgicamente, el día comienza al caer el sol. Las mujeres se apresuran a completar la preparación del cuerpo antes de ser enterrado, ya que no habían tenido tiempo de completar el ritual. Esto ocurre el primer día de la semana, el domingo. Las mujeres se acuerdan de esa gran piedra que cubría el sepulcro, preguntándose, ¿cómo le harían para abrirla? Pero al llegar ahí, la piedra ya estaba movida. Entran al sepulcro y lo encuentran vacío, excepto por un joven, un ángel, de acuerdo a Mateo, que les asegura que Jesús
ha resucitado. Y les deja instrucciones de avisar a los discípulos, lo cual, aquí de acuerdo a Marcos, ellas no lo hacen por el miedo. La reacción de las mujeres aquí es similar a la reacción que ha tenido la gente a través del Evangelio: el asombro, el miedo. Con este pasaje termina el Evangelio en las versiones más antiguas, en los diferentes manuscritos. Los estudiosos, los biblistas, discuten a qué se debe este final tan abrupto. ¿Marcos murió quizás antes de terminarlo o se perdió el final original? Pero para nosotros la razón de por qué termina así en los manuscritos originales no es tan importante. Si esta fue la intención de Marcos, podemos suponer que lo que quiere Marcos es ponernos en el lugar de las mujeres y tomar nosotros nuestra propia decisión a esa pregunta: ¿quién es Jesús? Muchísimas gracias por acompañarme en esta sesión de la introducción al Evangelio según San Marcos. Nos vemos en el siguiente módulo. Hasta la próxima.